Hola guripas, bienvenidos a Gold Beach. En este sector de playa, situado en el centro del Plan Aliado, desembarcaron las tropas británicas a las 7:25 de la mañana del 6 de junio. Vallée, Arromanches, Port-en-Bessin. Hoy os invitamos a conocer sus principales objetivos y a descubrir cómo se desarrollaron. El sector codificado como Gold incluía la costa de Asnel y Ver-sur-Mer, que siguiendo el alfabeto fonético militar, fue subdividido en Gig y King. La fuerza de choque era la 50 División de Infantería Británica, la Northumbrian. Para quienes desembarcar en Francia, sería una especie de revancha que invertiría el cruce del canal en 1940 durante la evacuación de Dunkerque. Enfrente, elementos principalmente de la División de Infantería Alemana 716, pero también de la 352, no se lo pondrían nada fácil. Si os parece, empecemos el recorrido en la costa de Ver-sur-Mer, sector King, donde desembarcó la 69 Brigada. Al oeste con el 5º Batallón del Regimiento East Yorkshire y con el 6º Batallón de los Green Howards al este. La estrategia alemana para la defensa de la costa atlántica consistía en contener al enemigo en las playas, hasta la llegada de los refuerzos, con tanques incluidos, estacionados lejos de la costa y a la espera de conocer dónde se produciría el desembarco. Por eso los mayores esfuerzos se concentraban en la propia playa. Era imposible que la infantería aliada avanzase sin antes tomar estos búnkers. Por ejemplo, el cañón de 88 milímetros dentro de esta casamata estaba muy bien protegido de los bombardeos navales gracias a sus gruesos muros y a esta pared. Pero este cañón en el sector Kinred resistió poco tiempo. Un tanque del regimiento 4º-7º Royal Dragon Guards lo inutilizó al poco de desembarcar a las 7:30. Uno de los principales objetivos del otro sector, Gig, era rodear y tomar el pueblo de Arromanches, donde estaba planeado construir un enorme puerto artificial conocido como Mulberry. El ataque aquí recayó en la 231 Brigada de Infantería, con el 1er Batallón del Regimiento Hampshire al oeste y el 1er Batallón del Regimiento Dorsetshire al este. En Gig, la resistencia alemana en su extremo occidental, en un lugar conocido como Le Hamel, fue tenaz y no cesó hasta las 4 de la tarde. La situación en el centro del sector Gig no era mucho mejor. Sorprendentemente para la infantería británica, los búnkers seguían en pie a pesar de los bombardeos aéreo y naval previos al desembarco. Todo cambió con la llegada de los tanques, que al silenciar los cañones permitieron a la infantería salir de la playa. En toda la costa de Gold Beach, el apoyo de los tanques de la 8ª Brigada Acorazada fue vital. Pero no menos importante fue la presencia de unos vehículos acorazados especializados, bautizados como los Fannies, las rarezas de Hobart. El mayor general Percy Hobart, al frente de la 79 División Experimental Acorazada, había desarrollado una serie de modificaciones en varios tanques aliados para ayudar en diversas labores. De esta forma, a partir de tanques Sherman y Churchill principalmente, Hobart creó vehículos lanzallamas, barreminas o capaces de destrozar búnkers, además de otros modelos para ayudar a vehículos a salir de la arena o capaces de crear puentes. Sin olvidarnos de la revolucionaria tecnología Duplex Drive, que mediante unos enormes faldones convertían a un tanque en un vehículo anfibio capaz de flotar en el agua. Hay que remarcar que todas estas invenciones se vieron en las 3 playas anglo-canadienses y se ofrecieron también a los americanos. Además de las defensas a pie de playa, otra amenaza eran las baterías de costa, armadas con gruesos cañones capaces de alcanzar a los barcos desde kilómetros de distancia. Por ejemplo aquí, el sector King se veía amenazado por la batería de Montfleury, en lo alto de la colina de Ver-sur-Mer. Si uno habla de esta batería, es imposible no mencionar a Stanley Hollis, el único soldado en el día D en recibir la más alta condecoración británica, la Victoria Cross, la Cruz Victoria. Stanley Hollis, sargento mayor en el 6º Batallón del Regimiento Green Howards, logró tomar los cañones él solo. Esta acción y otras posteriores en el pueblo de Crepon le valieron merecer esta medalla. En torno a las 9 horas y 50 minutos, desembarcaron los comandos número 47 en el sector Gig. Su objetivo era dirigirse lo más rápido posible al oeste para tomar Port-en-Bessin, pero no fue hasta la madrugada del 8 de junio y a costa de un gran número de bajas
que los comandos se hicieron con el control total de este pequeño pueblo pesquero. La importancia de Port-en-Bessin, como su nombre indica, era su puerto. A la espera de tomar la estratégica ciudad de Cherburgo y su puerto de aguas profundas, este muelle sería una vía más por la que descargar todo tipo de suministros hacia el frente, entre ellos y especialmente combustible, mediante un sistema de tuberías conocido como el oleoducto Pluto. Podemos concluir que las unidades involucradas en Gold Beach lograron todos sus objetivos, o al menos con muy poco retraso. Al este, la 69 Brigada estableció contacto con las tropas canadienses. Al oeste, la 231 capturó a Romanches, haciendo posible la creación del puerto artificial. Más al oeste, los comandos número 47 conseguirían finalmente tomar Port-en-Bessin y se consiguió contactar con los americanos. Por último, al sur, la 151 Brigada dominaba la Nacional 13 en dirección Caen. Y el día 7, Bayeux se convirtió en la primera ciudad liberada de Normandía. Pero los británicos pagaron un alto precio. Se calcula que entre 1000 y 1100 soldados resultaron muertos o heridos tan solo en este sector en el día D. Como hemos podido comprobar hoy, el sector de playa de Gold Beach guarda muchos e interesantes lugares para visitar. Hasta el próximo capítulo, guripas.